Poner a grabar, listo. Bueno, entonces vamos a hablar de esto. Esto en lo que cambia. Suavecito, pues, suave, pues. Esto en lo que cambia. Suavecito es que despacio. No me lo engañé. Tómelo como que. Miren, muchachos, que este lápiz no acaba de morir. Ese lápiz como que se murió. Un momentico, yo miro la batería. Porque esta cosa como que se murió. Listo, entonces ahora sí, este lápiz funcionó. Entonces, miren, esta cosa es la misma ecuación. Si ustedes la notan, pues es la misma ecuación que tenía. La única cosa que cambia, o lo que cambia acá, es que ahora hay un componente variacional acá, o hay una variable ahí. Pero noten que cuando es la enésima derivada, eso está elevado a la n, que cuando es la enésima menos 1 derivada, pues eso está elevado a la n menos 1, que cuando es la primera derivada, pues eso está a la 1, o sea, que aquí es la primera derivada, y que cuando es a la 0, pues ahí no hay ningún x, listo. Igual, por acá hay una función g de x que hace que esta ecuación no sea homogénea, ¿cierto? Pero entonces nosotros también podríamos hablar de la componente homogénea si g de x es igual a 0 y la componente no homogénea si x es diferente de 0. ¿Listo? Entonces, miren que lo que está diciendo acá con esta xy es lo mismo que les está diciendo allá arriba, que cada término va acompañado por un xy, dependiendo la derivada que es. ¿Listo? Eso es lo único que está cambiando con respecto a lo que teníamos de las clases anteriores. La cosa es que en vez de considerar, recuerden que para las clases de coeficientes constantes, nosotros suponíamos que la solución era de la forma e a la mx. Ahora no vamos a suponer eso. Miren que esto no es lo que vamos a suponer, esto no. Vamos a suponer que la solución va a estar dada es por y es igual a x a la m. ¿Listo? Ese es el cambio que se le hace a esta cosa, que ya no va a ser exponencial, sino que va a ser más bien algebraico. Listo. Entonces, si nosotros queremos resolver, vamos a llevarlo otra vez al caso de x a la 2. Entonces tenemos esto. Si vamos a suponer que la solución es de esa forma, o sea, que la solución es de la forma y igual a x a la m, y vamos a resolver una ecuación de segundo grado, pues entonces, como y es igual a x a la m, pues si yo derivo esto, esto va a ser y es igual, la derivada de esto va a ser m por x a la m menos 1. Y si vuelvo a derivar, si saco la segunda derivada, esto va a ser igual a m por m menos 1 por x a la m menos 2. ¿Listo? Esas son las tres derivadas porque esto lo tengo que resolver para x a la 2. Y entonces si reemplazo, al reemplazar, pues miren lo que me queda algo de esta forma. Listo, eso es lo que me va a quedar. Y noten que ahí hay un factor común. Si lo ven, esa cosa nos va a quedar como x a la m multiplicado por m menos 1 por a más m por b más c igual a 0. ¿Listo? La cosa es que el x a la m, como esa solución, vamos a suponer que eso es diferente de 0. ¿Listo? Y si x a la m es diferente de 0, entonces lo que tenemos es que m por m menos 1 es la que es igual a 0. Miren, eso es lo que tengo acá. Eso es lo que tengo acá, en esta partecita. Listo. Y entonces si yo aplico propiedad distributiva ahí, pues llego a que esto es igual a m al cuadrado por a menos m por a más mb más c. Que sacando como un factor común, esto me va a quedar así. M al cuadrado menos M multiplicado por A menos B más C. ¿Listo? Y entonces esto es una ecuación cuadrática. ¿Listo? Eso es una ecuación cuadrática. Acá me hace falta el 0. Es una ecuación cuadrática
igual que la otra. Lo único que cambia, miren que aquí nos va a quedar A como quedaba en la otra, aquí nos va a quedar C, pero lo único que cambia es que este valor acá ya va a ser A menos C, A menos B, perdón. Y listo, pero es la misma ecuación cuadrática, o sea que estamos otra vez resolviendo una ecuación cuadrática. Vamos a escribirla bien, esto nos debería quedar A como M al cuadrado menos A menos B multiplicado por M más C igual a 0. Listo. No sé, de pronto acá está más bien con el más. ¿Y por qué con ese más? Yo me estoy equivocando, ¿no? No, aquí así está bien, como la estoy escribiendo está bien. Ahí nos va a quedar así, aquí es donde está el error. Acá debe ser un menos. Listo. Pero sería bueno colocar más bien el más para que esto nos quede como AM al cuadrado más B menos A por M más C igual a 0. Para no tener que tener dos signos, para no estar pendiente de dos signos, sino nada más de la resta de B menos A. ¿Listo? Por eso es que es mejor ponerlo así. Entonces la ecuación nos va a quedar de esta forma. Listo. Y si la ecuación va a ser de esta forma, entonces nosotros hacemos lo mismo que hacíamos la clase pasada. O sea, esto nos va a quedar una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática. La resolvemos y si la solución o si el par de soluciones es diferente, ¿dónde está si el sistema tiene dos soluciones o la ecuación tiene dos soluciones, pues vamos a escribir la solución general de esta forma. Recuerden que estamos hablando de la ecuación homogénea, ¿listo? Nada más escribir de esta forma. Si tiene ecuaciones, o la solución tiene ecuaciones o soluciones repetidas, si las soluciones son repetidas, entonces lo vamos a escribir de esta otra forma, así como está acá. Y si la ecuación tiene soluciones complejas, que recuerden que van a ser de esta forma, entonces lo vamos a escribir así. Miren que allá lo que escribíamos era y igual a C1 allá en la otra, por E a la mx más C2 por X por E a la mx. Listo. Acá miren que se está dejando el X a la M, esto se está dejando, pero ahora no estamos multiplicando por X, sino que estamos multiplicando por un logaritmo natural de X. Listo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y si nos vamos a las complejas, en las complejas allá era igual a E a la alfa por X, listo, multiplicado por C1 por el coseno de beta X más C2 por el seno de beta X. Y así quedaba. Miren que aquí estamos poniendo el X a la alfa. Y acá es beta, pero no por X, sino por el logaritmo natural de X. Listo. O sea que lo que cambia es que en vez de poner X, estamos poniendo un logaritmo natural. Listo. Y así serían las soluciones para el caso de las ecuaciones de Cauchy. Recuerden que si voy a resolver la segunda derivada, esto va a ser igual a A por X al cuadrado por la segunda derivada de Y con respecto a X. O sea que esta cosa es al cuadrado, esto es al cuadrado. ¿Listo? Como así, como si eso mantuviera eso. Más B por X por dy de X. Tienen que tener esos valores. Si no tiene este valor, o sea, si aquí está X al cuadrado y este no está, ya la cosa no sirve, ya la cosa no funciona. ¿Listo? Más C, y aquí ya no lo va a tener, porque claro, ahí no está diciendo que está o que sí está, igual a 0. Listo. Entonces, si esa cosa es así, pues miren que esas cosas se tienen que mantener, la X tiene que estar ahí. Si la X no está, pues entonces no se puede resolver por Cauchy. Listo. Hay que tener cuidado pues con eso, porque si no, entonces la cosa eso se pone grave si no es así. Listo. Bueno, entonces ya terminé mi clase, vamos a hacer ejercicio. Listo. Entonces, miren, esta es una ecuación de Cauchy.
Esto tiene x a la 2, esto tiene 2x y por acá está libre, entonces es de Cauchy, donde a es igual a 1, b es igual a menos 2 y c es igual a menos 4. Listo. Entonces allá nos decían que la ecuación nos iba a quedar como m al cuadrado, ah, m al cuadrado más b menos a, y b menos a va a ser menos 2 menos 1 por m más c, o sea, menos 4, igual a 0. Listo, entonces el polinomio que nos va a quedar es, la cosa es que aquí hay que montar el polinomio, listo, entonces como hay que montarlo, entonces nos va a quedar, Estefa, apaga por favor el micrófono, por favor, menos 4. ¿O vas a hablar, Estefa? Ok. Entonces m al cuadrado menos 3m menos 4 igual a 0. Listo, eso es el polinomio que nos queda, listo, eso se puede resolver, vamos a ver, esto es m menos y m más, por acá 4 y acá 1, y esto es igual a 0, o sea que esto tiene dos soluciones, una es m es igual a 4 y la otra es m igual a menos 1, o sea que la solución general de esta de acá va a ser y es igual a c1 por x a la 4 más c2 por x a la menos 1. Listo, esa es la solución. Esta cosa es la solución. Preguntas ahí, quejas. Esa es la solución. Profe, Dime, yo tengo una duda, o sea, dime. en la parte de los ejercicios, ¿usted nos los va a entregar así o eso había que hacerlo como la parte anterior, que en la parte anterior me enredé, la verdad? Te lo voy a entregar como. O sea, el ejercicio como tal es como empieza este ejemplo, o sea, x a la 2 por la derivada de la segunda derivada de y, y así, o empiezan desde Sí, antes. sí, así. Ah, ok. Listo, pues, ¿por qué? O sea, si había que hacer algo más, ¿o qué? Sí, había que hacer algo como para llegar No, a esta parte o alguna no, cosa. es así. Y recuerda que nosotros en la parte anterior, cuando estábamos haciendo lo de coeficientes constantes, también dimos todo un preámbulo para llegar a las posibles soluciones, pero después cuando montábamos el polinomio, pues simplemente nos daban la ecuación así y simplemente uno ya va y monta el polinomio, resuelve el polinomio y esa es la solución. Eso es lo que uno tiene que hacer. Uno no siempre tiene que ir a considerar como la posible solución. O sea, yo aquí no tendría que llegar y decir, no, es que la posible solución es y es igual a x a la m, derivo y hago toda esa cosa, hago todas esas suposiciones y llego acá y entonces acá determino esto. No, porque ya sabemos que la solución va a ser de esta forma y que lo único que hay que hacer es montar el polinomio. Listo. Y cuando yo monte Ok. el polinomio, pues listo, está listo. Y con Entonces valores ahí, iniciales sería la misma cosa la vez pasada. claro, con valores iniciales, o sea, si yo aquí pusiera que y es igual, que y0 es igual a 1 y que y prima de 0, mira que tengo que poner el prima porque si no, entonces la cosa no funciona, es igual a Ajá. 2, pues listo, hago eso y entonces lo único que tengo que hacer es evaluar en 1 y en 2, entonces si evalúo en 1 ahí, por ejemplo, me va a dar que esto va a ser y es igual a c1 más c2, perdón que eso está mal, esperen que esto está mal porque es evaluar en 0 y entonces en 0 me va a quedar una cosa rara ahí. Y1 es igual a 1 y y' de 1 es igual a 2. ¿Listo? Entonces, si evalúo en 1, esto me va a quedar que y es igual a C1 más C2. ¿Listo? Pero ¿quién es igual a C1 más C2? Es igual a 1, ¿cierto? Eso es igual a 1, porque estoy evaluando el 1 tanto en y como el 1 en x. ¿Listo? Saco la derivada y cuando yo derivo esto me va a dar 4 veces C1 por x a la 3 y la derivada de x a la Menos. menos 1 me va a dar menos C2 por x a la menos 2, ¿cierto? Y entonces evalúo en 1 otra vez y al evaluar en 1 entonces esto me va a quedar que 2 va a ser igual a 4 veces C1 menos C2, ¿listo? Y entonces resolvemos. Esto va a ser, si sumamos esto nos va a dar 3, esto nos va a dar 5 veces C1 y eso se nos va a cancelar. O sea que C1 es igual a 3 quintos. Listo, ya tengo que C1 es igual a 3 quintos. Entonces, ¿cuánto vale C2? Entonces C2 vale
2/5 o no. Y listo, pues se reemplaza acá. Cuando se reemplaza acá, entonces la solución va a ser igual a 3/5 de x a la 4 más 2/5 de x a la -1. Y listo, esa sería la solución. Pero Ok, sí, es gracias. igual, es totalmente igual cuando hacemos la cosa. Lo único que cambia es la forma en la que encontramos la solución, eso es lo único que cambia, listo, con estas ecuaciones de Cauchy. Listo, entonces vamos a resolver esta. Entonces, como les decía ahorita, entonces uno lo primero que tiene que checar es si este coincide con esto, si esto coincide con esto y esta tiene que estar así solita, listo. Entonces, después, ¿qué viene? Identificar quién es el A, que es 4, el B, que es 8, y el C, que es 1, listo. Entonces, recuerden que la ecuación está montada como A por M al cuadrado más B menos A por M más C igual a 0. Esto es lo que ustedes se tienen que aprender, porque en la otra pues salía inmediatamente. Acá no sale inmediatamente. Acá hay que construirla, porque este valor hay que construirlo de acuerdo a quién es A y quién es B y quién es C. Listo, entonces, ¿cómo nos va a quedar el polinomio? El polinomio no nos va a quedar otra cosa que 4 m al cuadrado más 8 menos 4 por m más 1 igual a 0. Y esto es igual a 4m al cuadrado más 4m más 1 igual a 0. Listo. Esto factoriza. Factoriza como 2m, 2m por acá más, dos números que multiplicados me den 1 y que multiplicado como ¿cómo se dice? A ver, que nos dé 1 es esta y la multiplicación de esta más esta nos tiene que dar 4m, ahí está. Entonces es esa. O sea que aquí hay soluciones repetidas. O sea que m es igual a menos 1/2. Y como hay soluciones repetidas, entonces la solución va a ser igual a C1 por x a la menos 1/2 más C2 por x a la menos 1/2. Todo eso multiplicado por el logaritmo de x. ¿Listo? Que era la forma como lo escribí allá arriba cuando hay soluciones repetidas. ¿Listo? Entonces, cuando hay soluciones repetidas, dijimos que la forma de expresarlo era multiplicando la posible respuesta por logaritmo natural de x. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Entonces, por eso estoy haciendo este ejemplo, para que eso quede. ¿Hay alguna duda ahí? ¿Preguntas? Miren que se vuelve otra vez muy fácil, porque otra vez es resolver un polinomio. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? ¿Quejas? No. Estamos con eso. ¿Sí? Ok. Entonces, miren este otro. Miren que acá, por ejemplo, ¿cómo está Profe, apareciendo? Dime, Francisco. profe, qué pena, ¿se puede volver un segundito que no alcance a ¿Hasta copiar? dónde? ¿Hasta aquí? Ahí, sí, Ok, listo. un momentito. Profe, ¿y qué pasa cuando ya no es un polinomio, sino que sube de grado? Eh, en esa O cosa más adelante hay que había hacerlo uno. de una manera diferente. Eso hay que hacerlo de una manera diferente. Una cosa que Ah, vamos a ver en la próxima clase, listo. ok. Porque hay formas de hacer las cosas, pero tienen que ser diferentes. Y claro, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, ahí es un logaritmo o es una cosa? Porque usted no lo está poniendo como muy simple. Claro, entre más complicaciones le pongamos a la cosa, más difícil se vuelve el problema, listo. Entre más cosas tenga esto, es mucho más complicado de resolver. Listo, pero eso vamos mirando. Hay formas de hacerse, por ejemplo, hay una forma en series de potencia. Listo, recuerden que, yo no sé si ustedes cuando vieron cálculo le enseñaron las series de potencia. Entonces, si por ejemplo yo tengo una exponencial ahí, pues es llevar la función a una serie de potencia. Y cuando uno lleva la cosa a una serie de potencia, pues uno hace las cosas así. ¿Es un chiste o lo estás diciendo en serio, Hilary? ¿No viste cálculo 2 o no te enseñaron series de potencia? El silencio dice que no se acuerda. Seguro que no le enseñaron series en cálculo 2. Muy raro, porque eso es un tema
fijo de esa cosa. Aquí de pronto para recordarla. Listo, pero cuidado, nosotros tampoco nos vamos a meter por allá a hacer un montón de cosas bien raras, nada más como para ponerles complicación a ustedes, no. Porque si o sea, si las series no están presentes, ese reto se vuelve bien complicado, porque son aproximaciones de posibles funciones, y esas aproximaciones hay que ir sumando y entonces hay que encontrar posibles soluciones por ese lado. Otra alternativa que tenemos, que eso sí lo vamos a profundizar un poquitico más, son las transformadas de Laplace, de Lagrange, perdón. Y entonces cuando hagamos eso es mucho más fácil hacer. O sea, cuando uno ve sobre de las transformadas, o sea, hacer ecuaciones diferenciales por transformadas, es mucho más fácil que hacerlo por cualquiera de los métodos que ya le he enseñado. La cosa es que tenemos que aprender que estas cosas son bastante complicadas para llegar allá y hacer las cosas mucho más simples allá. O como cuando le enseñan a uno L'Hopital, que uno ya se ha muerto con límites un montón y le toca hacer un montón de transformadas y aprender un montón de cosas, pero cuando uno llega al L'Hopital, pues L'Hopital le dice, no, usted derive arriba y abajo, y eso le cancela cosas, entonces eso es lo que le va a permitir o no hacer los límites, más o menos así va a ser con la transformada, pero con despacio. Con despacio. Listo. Miren entonces en esta tenemos el A, tenemos el C, pero no tenemos el B. Si ven que no tenemos el B. Y entonces cuando no tenemos el B, pues simplemente B es igual a 0. O sea, A es igual acá, A es igual a 4, B es igual a 0 y C es igual a 17. Entonces, otra vez lo vuelvo y lo reescribo para que nos vamos acordando de eso. B menos A por M más C igual a 0. ¿Listo? Entonces esto nos va a quedar 4 M al cuadrado menos 4 por M, ¿cierto? Más 17 igual a 0. Listo, ese es el polinomio que tenemos que resolver. Entonces resolvámoslo por fórmula cuadrática. M, entonces va a ser igual a 4 más o menos 16 menos 16 por 17. Listo. Profe, ¿por qué más o menos? Ah, no, olvídelo. ¿Cómo? No, ya. ¿Por qué no le Me puse había el menos? confundido en algo. ¿Por qué no le puse el menos? Porque es menos. Sí, ya. Entonces ya. Listo. Entonces esto es igual a 4. Más o menos la raíz de menos 16 al cuadrado. Yo sé que ustedes no lo ven, entonces vamos a hacer eso bien. Eso va a ser 16 menos 16 por 17. Eso nos va a dar, si no estoy mal, 272 sobre 8. Y entonces, 272, sí creo que es 272. Y entonces estos 4, más o menos, la raíz de menos 256 sobre 8, que no va a ser otra cosa que tener a 4, más o menos 16 veces i sobre 8. Entonces nos dio complejo. Entonces esto nos va a quedar igual a 1/2, más o menos 2i. Listo. Entonces miren que nos dio complejo, donde esto es el alfa y esto es el beta. Listo. Eso nos queda de esa forma. Este es el alfa, este es el alfa y este es beta. Entonces la solución o la posible solución va a ser y es igual a C1, perdón, a x a la alfa, a x a la 1/2, multiplicado por C1 por el coseno de 2 veces logaritmo natural de x. Listo, acá sí. Más C2 por el seno de 2 veces el logaritmo natural de x. Listo. Y ahí estaría la solución completa. O sea, esta ya sería la solución. Ya sería la solución.
Listo. ¿Por qué? Porque acá arriba nos están diciendo que las posibles soluciones para eso van a ser escritas de esa forma. Para cuando la solución es compleja. Miren que acá nos lo están diciendo. Que cuando esto es complejo, pues entonces esto es alfa, miren el beta dónde está, miren el beta dónde está y ya. Y entonces así queda la cosa. ¿Estábamos con eso? ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta ahí? Preguntas, quejas. No. Eso es, o sea, si no sigue la línea o seguimos la línea de lo que veníamos haciendo en las clases pasadas, pues es algo simple. Lo único que tenemos que saber es que tenemos que ir a resolver un polinomio cuadrático. La cosa es que recuerden que cuando yo tenía un polinomio un poquitico más grande, pues uno factorizaba haciendo por allá cosas. Pero ¿qué pasa acá? Cuando yo tengo un polinomio de grado mayor. Cuando tengo un polinomio de grado mayor, miren que acá está lo que nos están pidiendo que hagamos. ¿Listo? Miren que ahí está lo que nos están pidiendo que hagamos, pero es que esto no es un polinomio cuadrático, entonces es cúbico. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Pues aquí sí tendríamos que llegar y hacer el proceso. Y va a ser igual a x a la m, o esa es mi suposición. Entonces, y' va a ser igual a m por x a la m menos 1. Y2' va a ser igual a m por m menos 1 por x a la m menos 2. Y la tercera derivada va a ser igual a m por m menos 1 por m menos 2 por x a la m menos 3. ¿Listo? Y entonces habría que reemplazar eso allá. Y entonces cuando lo reemplazamos, esto nos va a quedar x a la 3 por la tercera derivada. Y la tercera derivada es m por m menos 1 por m menos 2. Y esto multiplicado por x a la m menos 3 más 5 por x al cuadrado por la segunda derivada que va a ser m por m menos 1 por x a la m menos 2 más 7 veces x por la primera derivada que va a ser m por x a la m menos 1 más 8 veces x a la m y esto igual a 0. ¿Listo? Noten que cuando multiplico esos x allá, eso me va a quedar m por m menos 1 por m menos 2 por x a la m más 5 por x a la, 5 por m menos 1. Qué vaina, pues con eso. Con m menos 1 por x a la m otra vez. Es que miren que nosotros estamos suponiendo eso es porque este complementa a este y este complementa a este y este complementa a este y este ya está así de esa forma. Es porque a lo último necesitamos sacar un factor común. Listo, entonces esto va a ser más 7 veces m por x a la m más 8 veces x a la m igual a 0. Entonces por acá pues está el factor común que es x a la m y lo que nos va a quedar acá adentro va a ser m por m menos 1 por m menos 2 más 5 veces m por m menos 1 más 7m más 8 igual a 0. Y esta cosa, eso es diferente de 0. Eso es diferente de 0. O sea que todo esto de acá es lo que va a ser igual a 0. Y si todo eso es lo que va a ser igual a 0, pues yo lo tengo que expandir para ver cómo me queda. Miren que yo ya estoy utilizando el A, el B y el C. Si yo quisiera hacerlo en fórmula general, pues entonces tendría que haber utilizado A, B y C ahí. Pero yo no lo quiero hacer, yo lo quiero terminar de una vez. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un polinomio cúbico, me va a quedar m al cuadrado, lo voy a hacer despacio para que lo entiendan, por m, estoy multiplicando estos dos, eso multiplicado por m menos 2,
más 5 por m al cuadrado menos 5 por m más 7m más 8 igual a 0. ¿Listo? Y cuando expando esta cosa, pues me va a quedar m al cubo menos 2m al cuadrado menos m al cuadrado más 2m más 5m al cuadrado menos 5m más 7m más 8 igual a 0. ¿Listo? Y entonces eso me va a quedar como m al cubo menos 3m al cuadrado más 5 me va a dar 2m al cuadrado, entonces más 2m al cuadrado, ya cancelé esta con esta con esta. Las de m es 0 o no. Las de m es 0. Ah, no, perdón, es 4 más 4 veces m, porque son 2 más 7, 9 menos 5, 4 más 8 igual a 0. ¿Listo? Y entonces ahí tengo ese polinomio cúbico. Ese polinomio cúbico está fácil porque al fin y al cabo se puede hacer por agrupación de términos. Acá se agrupan estos dos, se agrupan estos dos. Acá hay un factor común que es m al cuadrado. Entonces me va a quedar m más 2 más 4 por m más 2. Esto va a ser igual a 0. Y en total, pues entonces m al cuadrado más 4 por m más 2 va a ser igual a 0. ¿Listo? Posibles soluciones para estas son complejas. Esto va a ser m es igual a más o menos 2i. Y la de esta es entera, que va a ser m es igual a menos 2. Entonces la solución a nuestro sistema o a la ecuación diferencial va a ser igual a AC1 por x a la menos 2. Ahí estoy tomando la que es real, que es esta. Y le voy a sumar la que es compleja, que va a ser C2. Como no está el valor de alfa, pues eso es 0. Y x a la 0 me va a dar 1. Entonces no hay ningún problema. Perdón. Sí, x a la 0 me va a dar 1, porque el alfa es el que es 0. Entonces C2 va a ser igual a ¿quién? C2 multiplicado por ¿quién? Por el coseno de 2 veces logaritmo natural de x. Esto va todo como el argumento, más C3 por el seno de 2 logaritmo natural de x. ¿Listo? Y entonces ahí me queda la solución. Eso me sobra. Eso me sobra. Y la solución entonces va a ser toda esta cosa de acá. Entonces miren que cuando el polinomio ya es de grado un poquitico mayor, pues hay que hacer todo ese proceso largo que hay ahí para poderlo hacer. Eso es lo que uno tiene que saber. Entonces, cada vez que uno está aplicando Cauchy, o sea, si se cumplen, como decía el compañero de la clase pasada, que él le tocó ponerse a estudiar esto, porque allá era una de x a la 3, entonces le tocó ponerse a hacer toda esa sustitución y hacer todas estas cosas para poder hacer la solución de eso. Si no lo hizo así, pues entonces tenía un error, pero yo creo que si aprendió bien lo que supuestamente había que hacer, pues entonces había que hacer era eso. Listo. ¿Alguna pregunta, duda, queja? ¿Ahí? No. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí, estamos bien. Ok, listo. Es largo, pero se entiende más o menos. Sí, o sea, la única cosa que nosotros tenemos que entender es que la solución es de la forma x a la m. Después es derivar y reemplazar. Recuerden que cada vez que porque es que nosotros ya estamos suponiendo, nosotros estamos diciendo, es que la posible solución es de esta forma. Cualquiera me hubiera podido decir, profe, ¿y por qué no consideramos que la posible solución es logaritmo? Ah, bueno, supongamos que la posible solución es logaritmo. La cosa es que cuando vaya a resolver por allá, lo que le quede después de hacer el logaritmo le puede quedar una cosa muy difícil de hacer. Entonces, están suponiendo cosas que tienen como derivadas como medio simples. La otra cosa es que, por ejemplo, esta colabora mucho, es porque cuando yo saco la derivada, pues sucede lo que les estaba comentando por acá. Que este x a la 3, pues complementa a este para que nos dé x a la m. Y que este x a la 2 nos complementa a este para que... Entonces, si yo estoy evitando y estoy sacando términos, pues es como la forma fácil de hacer. Miren que ahí está involucrado Euler. Y si Euler está involucrado en alguna cosa es porque esa cosa
fue muy bien pensada, listo, porque Euler es uno de los matemáticos que más cosas, si ustedes se acuerdan de todo lo que hacen en matemáticas, casi todo tiene el nombre de Euler por ahí o el apellido de Euler por ahí. Entonces, Euler simplemente dijo, ah, no, es que la posible solución para esto va a ser así. Y entonces, ahí lo hicieron. En este caso, pues le ayudó Cauchy. Como les comentaba la clase pasada, esta no es la única forma en la que Cauchy y Euler trabajaron. Hay otras cosas en las que Cauchy y Euler trabajaron, ¿cierto? Por allá hay cositas donde Euler también aparece y trabajando con Cauchy. Entonces, ellos hicieron varias cositas juntos. Listo, entonces, miren, ahora vamos a hablar de una que no sea homogénea. Porque, a ver, nosotros vimos las ecuaciones que se hacían con coeficientes constantes y después vimos una cosa que llamaba coeficientes indeterminados, que es donde presentamos eso de la tablita para poder escoger cuál es la posible solución para la función f de x. Y después hicimos lo de variación de parámetros. Lo de variación de parámetros que lo hicimos la clase pasada, y hablábamos de que cuando teníamos ese g de x, pues era sino encontrar las dos soluciones para el polinomio, perdón, para el polinomio no, para la ecuación homogénea, derivábamos, lo metíamos dentro de una matriz y después haciendo unos reemplazos, pues encontrábamos la solución. Y yo les decía, es mucho más fácil hacer esto, la clase pasada les decía, es mucho más fácil hacer esto que ponerse a hacer coeficientes constantes. Pues acá vamos a hacer lo mismo, hagamos variación de parámetros acá. Miren que en este caso les puse otra vez un polinomio de grado 2, para que no gastemos mucho tiempo pues haciendo un proceso por allá. Entonces, A es igual a 1, B es igual a menos 3 y C es igual a 3. ¿Listo? Entonces, el polinomio que nos va a quedar para la ecuación homogénea, miren que acá ya tenemos que separar, para la homogénea, ¿va a ser cuál? Va a ser m al cuadrado más b, pero es menos 3, menos a, que va a ser menos 1, más 3. Y esto igual a 0. ¿Listo? Porque es la homogénea. Entonces, y esto acá por m. Me faltó la m ahí. Entonces, esto va a ser m al cuadrado menos 4 veces m más 3 es igual a 0. Yo no sé si tiene solución. Yo creo que sí. Porque esto nos va a dar m menos y m menos. Y dos números que multiplicados nos den 3 y sumados nos den 4. Esto va a ser 3 menos 1 igual a 0. O sea que m es igual a 3 y m es igual a 1. Listo, entonces la posible solución YC, recuerden que en la clase pasada hablamos de eso, va a ser igual a C1 por X a la 3 más C2 por X. Listo, donde el Y1 del que hablamos en la clase pasada es esta y el Y2 va a ser esta, o sea, sin las constantes. O sea, escribámoslo por acá. Y1 va a ser igual a X a la 3 y el Y2 va a ser igual a X. O sea que cuando montemos nuestra matriz W, ¿se acuerdan de la matriz W? ¿A quién va a ser igual? Pues va a ser igual a X a la 3, aquí a X, la derivada de X a la 3 va a ser 3X a la 2 y la derivada de X va a ser 1. ¿Listo? Sacamos el determinante de esta cosa, que no va a ser otra cosa que tener a X a la 3 menos 3X a la 3. Y entonces esta cosa va a ser igual a menos 2x a la 3. Listo, esa va a ser nuestra W. Eso tiene que ser diferente de 0 porque nosotros estamos suponiendo que esas x van a ser diferentes de 0. Entonces, como esas cosas van a ser diferentes de 0, entonces las posibles soluciones, recuerden que el 1' iba a ser igual a ¿quién? A menos y2 por el f de x, en este caso por el g de x sobre el w. Y que el u2' iba a ser igual a y1 por f de x sobre w. Listo, entonces 1' no es otra cosa que tener a quién, a menos y2, pero ¿quién es y2? Y2 es x, o sea que va a ser menos x, multiplicado por el f de x, que en este caso es 2x a la 4, por e a la x, y todo esto sobre menos 2 por x a la 3. Miren que este menos 2 con este 2 se cancela con este menos
y un x a la 3, ¿Me puedo bajar un poquito la pantalla, por favor? subirla. Bueno, sí es. Listo. Ahí está bien. Sí, señor. Ok. Entonces, volvamos a hacer esa partecita para que se entienda bien la cosa. Listo. Entonces, esto va a ser. Recuerden que voy a escribir por acá el f de x. El f de x es igual a 2x a la 4. No, peor la cosa. El f de x es igual a 2x a la 4 por e a la x. Listo. Entonces, el 1' va a ser igual a menos y2, que va a ser menos x, por f de x, que va a ser igual a 2x a la 4 por e a la x, y todo esto sobre el w, o el valor absoluto de w, que va a ser igual a menos 2 por x a la 3. Listo, entonces estaba cancelando. Multipliquémoslo de arriba para que nos quede bien. Eso nos va a quedar menos 2x a la 5 por e a la x sobre menos 2 por x a la 3. Entonces, menos 2 con menos 2, chao. Y x a la 3 con x a la 5 se pueden cancelar algunos y nos va a quedar x a la 2 por e a la x. Miren que ahí ya nos quedó algo. Ahí hay que hacer una integral, pero es una integral simple, no es tan difícil. U2', entonces va a ser igual a ¿quién? A y1, que va a ser x a la 3 por 2x a la 4 por e a la x sobre menos 2x a la 3. Si multiplicamos, esto nos va a quedar 2x a la 7 por e a la x sobre menos 2 por x a la 3. Este menos, el 2 lo podemos cancelar con el 2, x a la 3 con esta cosa, y nos va a quedar menos x a la 4 por e a la x. Listo. Y entonces miren que ya tenemos esta cosa y esta cosa. La voy a pasar por allá abajo porque aquí ya no tengo más espacio, como se dan cuenta. Entonces yo tengo que U1' es igual a, a x a la 2 por e a la x. Y U2' es igual a menos x a la 4 por e a la x. Listo, entonces tenemos que encontrar esas dos integrales. Yo no sé si... Esto habría que hacerlo por partes. Esta por partes 2 veces. Y esta por partes 4 veces. Listo. Yo no sé si ustedes conocen este método de hacerlo. Donde uno coloca una tablita por acá. Acá voy a poner las derivadas. Acá voy a poner la integral. Listo. ¿De quién? Pues aquí vamos a poner recuerden que cuando yo no sé si a usted le enseñaron, cuando le enseñaron a hacer integrales por parte, le enseñaron lo del LIATE. ¿Sí? Respóndame si Sí, sí o sí, no. profe. Sí. Ok, listo. Entonces recuerden que primero van las algebraicas y después van las trigonométricas y después las exponenciales. Listo. Este método que les voy a enseñar solo funciona para cuando uno ya comió. Listo. O sea, con el 8. Nada más funciona ahí. Y una tiene que ser algebraica. O sea, que nada más funciona para eso, pero una de ellas tiene que ser algebraica. Si no, entonces no funciona. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí vamos a poner al x a la 2 y acá vamos a poner al e a la x. Y entonces el del lado izquierdo lo vamos a empezar a derivar. Yo saco la derivada, me da 2x, vuelvo y saco la derivada, me da 2, y vuelvo y saco la derivada y me da 0. Cuando me da 0, ahí paro. Listo, y en el otro lado hago la integral. Esto sea la x, e a la x y e a la x. Tengo que llevarlo hasta donde esta me da 0. Listo. Entonces después por acá coloco unos signos más, menos, más, y seguiría así, pero siempre va a empezar con un más. Entonces la integral, o sea, el u1, que es la integral de x a la 2 por e a la x, no va a ser otra cosa que multiplicar a este por este, con el signo que hay allá adelante, este por este, y ya. O sea que esto va a ser igual a x a la 2 por e a la x, menos 2 veces x por e a la x, más 2 por e a la x. Esa es la integral de esa cosa. Y ahí ya estaría. O sea, si ustedes la hacen por partes 2 veces, eso es lo que les va a salir al final. Yo no sé si sabían ese truquito o no. ¿Sí? ¿No? Nada. Ok, listo. Eso es hacer partes, pero
sin tener que hacer tanta suposición y hacer tanta cosa, pero en verdad uno está haciendo partes. La cosa es que está derivando y después multiplicando y esa cosa. Entonces aquí igual, pero la cosa es que aquí vamos a tomar ese menos, dejémoslo fuera, o si quieren lo llevamos allá. Aquí menos x a la 4. Acá van a ser las derivadas, acá van a ser las integrales, y aquí colocamos a la x. Entonces derivamos, esto nos va a dar menos 4x a la 3, menos 12x a la 2, menos, miren todo lo que había que hacer, menos 24x, menos 24 y 0. Listo, entonces acá sería, acá fácil porque la integral esta se mantiene, pues, o si no, entonces la cosa sería un poquitico más complicada. Más, menos, más, menos, más, menos, listo. Esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta y esta con esta. Entonces, miren todo lo que había que hacer. Y cuidado que ya tengo el signo, o sea que el U2', o el U2, perdón, va a ser igual a menos x a la 4 por e a la x, más 4x a la 3 por e a la x, menos 2x a la 2 por e a la x, 12. 12, gracias, más 24x por e a la x, menos 24 por e a la x, listo, y esa sería la solución. O sea que este sería nuestro U1 y este sería nuestro U2. Una forma ahí simple de hacerlo, pues yo no sé si lo ven simple o cómo lo ven, pero es una forma mucho más fácil de hacer partes, pues. La cosa es que solo funciona con el 8 o con el AT, y una de ellas tiene que ser así. De otra forma no funciona. Listo. Y uno no tiene que hacer tanto y gastarse tanto tiempo haciendo esa cosa. Listo, entonces es una buena forma de hacer la cosa. Listo, entonces después, pues entonces, ¿cómo se encuentra el YP? El YP, entonces, este YP nos va a quedar bien feo, pero vamos a hacerlo. ¿Cómo se encuentra el YP entonces? YP, recuerden que va a ser igual, ¿a quién? Al U1 multiplicado por el Y1 más el U2 multiplicado por el Y2. Listo, entonces el YP va a ser igual a x a la 2 por e a la x. Vamos a sacar como factor común L a la x, que eso va a quedar ahí L a la x. Entonces va a quedar, ¿qué? Nos va a quedar x a la 2 menos 2x más 2 multiplicado por e a la x y esto multiplicado por x a la 3, que es la solución del y1, más, y aquí igual, menos x a la 4 más 4x a la 3 menos 12x a la 2 más 24x menos 24 por e a la x y esto multiplicado por x. Muchachos, puede ser que cuando yo resuelva esta cosa, cuando yo multiplique todas estas cosas acá, hayan términos que se cancelen y que eso se reduzca un poquitico. Vamos a tratarlo de hacer, pero pues ya encontramos cuál es el YP, ya sabemos cómo es la forma de encontrar el YP. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A x a la 5. Ahorita colocamos el a la x, que recuerden que es como un factor común. Menos 2x a la 4 más 2 por x a la 3. Restémosle esto, menos x a la 5 más 4x a la 4 menos 12x a la 3 más 24 por x a la 2 menos 24 por x y todo esto por e a la x. ¿Listo? Multipliqué a esta por esta de acá y multipliqué a esta por esta de acá y los voy a sumar. Entonces esto me va a quedar. Miren que Pues se con tragó una X. ¿Cuál X? La de este. La del 24 ahí. Listo. Este con este se cancela. Miren que entonces el x a la 5 no queda ahí. Los de x a la 4 nos va a quedar 2x a la 4, ¿cierto? Que es este con este. Nos va a quedar menos 10x a la 3, que es este con este. Nos va a quedar más 24x a la 2, menos Oye, qué pena, 24. nos quedaría menos 2x a la 4.
No más, porque mire que este está positivo y este está negativo. Mm, ¿O no? Dime tú, sí, no sí, sí, sé. sí. Ok, Sí, 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 listo. sí, sí. No lo No, había visto, no lo había visto. ok, listo. Por E a la X. ¿Ya? Ese es el YP. Reducido, pues. Listo. Entonces, la solución completa, entonces, ¿cómo sería? Pues Y va a ser igual a C1 por X a la 3 más C2 por X, ¿cierto? Más estos valores, 2X a la 4 por E a la X, menos 10X a la 3 por E a la X, más 24 por X a la 2 por E a la X, menos 24 por X por E a la X. Listo. Pero ahí estaría la solución y no me tengo que poner a pensar si hay soluciones repetidas o no, o cosas de esas. Recuerden que aquí eso queda olvidado. Cuando uno está haciendo esto, esa otra cosa queda olvidada. Listo. Entonces así se hace. ¿Estamos con eso o hay alguna duda ahí? Yo sé que esto se fue largo, pues porque hay muchas cosas que recordar. Eh, las ecuaciones diferenciales lo que tienen es que uno prácticamente está utilizando todo lo que ha aprendido en el transcurso de lo que ha estado en la universidad. Miren que hasta álgebra lineal estamos aplicando y ustedes de álgebra lineal poco a poco, pues entonces la cosa brava. Listo, la cosa queda difícil así. Listo. Y entonces, por allá me toca explicarles cómo se resuelven sistemas de ecuaciones en algún momento y vamos a tener que ver prácticamente una clase completa de álgebra lineal para poder hacer eso. Listo. Miren entonces esta la quise poner escribiendo bien, resolver, sin ese espacio, eh, porque esta tiene una cosa aquí bien rara, si lo notan, no sé. La voy a pasar para por allá abajo para que tengamos más espacio allá abajo y podamos hablar de ella mucho más fácil. Entonces tengo que esto va a ser x por y segunda menos 4 por y prima es igual a 1 sobre x al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué notan de diferente a todo lo que hemos hecho en la clase en esta ecuación? A ver si me han prestado atención, pues. No notan nada diferente, nada. Están ahí, se fueron, se me cayó la internet, ¿qué pasó? El X al cuadrado, profe. Quedaría falta como el x al cuadrado, ¿cierto? Y si es x al cuadrado, pues entonces no sería como una ecuación de Cauchy, ¿cierto? Pero en este caso, el problema es solucionable. Y el problema es solucionable porque entonces le voy a hacer trampa al problema. Voy a multiplicar a todo el problema por x. O sea, porque si yo multiplico a ambos lados de la ecuación por el mismo valor, pues yo no lo estoy alterando. Listo. Entonces esto va a ser igual a x al cuadrado por y2' menos 4 veces x por y', y esto igual a 1 sobre x, porque x por x, x sobre x al cuadrado me va a quedar 1 sobre x. Listo, entonces miren que ahora la convertí en una ecuación de Cauchy-Euler. Listo, ahora es Cauchy-Euler, que ahorita no lo era. Listo, entonces ya la podemos resolver por Cauchy-Euler. Y acá, por ejemplo, entonces si vamos a resolver la homogénea, x a la 2 por y 2' menos 4x por y' es igual a 0. Entonces, a es igual a 1, b es igual a menos 4 y c es igual a 0. ¿Listo? Si lo ven que ahí el c no aparece porque no está el término de y. Entonces no aparece. Entonces c es igual a 0. Y entonces lo que nos va a quedar es que esto va a ser el polinomio ahora. El polinomio que nos va a colaborar va a ser m al cuadrado más menos 4 menos 1 por m y esto igual a 0. ¿Listo? Entonces esto va a ser que m al cuadrado menos 5 veces m es igual a 0. Y esto sucede, hay un factor común que es m. Entonces nos va a quedar así. M por m menos 5 igual a 0. O sea que m es igual a 0 y m es igual a 5. La solución YC, porque recuerden que es un problema donde tenemos que encontrar el YP, la solución YC va a ser igual a C1 por X a la 0 más C2 por X a la 5.
Y entonces esto no va a ser otra cosa que tener a C1 más, más C2 por X a la 5, porque X a la 0 es igual a 1. ¿Listo? Entonces, listo, ahí ya tenemos quién es el Y1 y quién es el Y2. ¿Quién es Y1 y quién es Y2? Pues el Y1 es igual a 1 y el Y2 va a ser igual a X a la 5. Entonces, nuestra matriz W no va a ser otra cosa que tener a quién. A 1, acá 0 porque la derivada de 1 es 0. Acá X a la 5 y la derivada de X a la 5 es 5X a la 4. Listo, entonces el determinante de W va a ser igual a 5X a la 4. Ya dijimos que X tiene que ser diferente de 0, o sea que eso es diferente de 0 y eso entonces tiene solución. Listo, ¿cuál es la solución? Pues la de 1' es igual a menos Y2. Yo la escribo otra vez para que no se nos vaya a olvidar sobre el W acá. Y entonces esto va a ser igual a ¿quién? ¿Quién es Y2? Y2 es igual a X a la 5, entonces esto va a ser menos X a la 5 por el f de X, que es 1 sobre X. Recuerden que eso es 1 sobre X. Y todo esto sobre 5X a la 4. Si simplificamos esto, esto nos va a dar menos 1/5 de X a la 5 sobre X a la 5. O sea que eso es igual a menos 1. Menos 1/5. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Ese es el 1'. Fácil, muy fácil. Y el U2' no va a ser otra cosa que tener a Y1 por f de X sobre el determinante W, que es igual a ¿quién? Y1 nos dio 1. El f de X es 1 sobre X. Y el W es 5X a la 4. Entonces esto nos va a quedar como 1/5 de X a la 5. Listo. Entonces, el U1, fácil, el U1, la integral de eso es menos 1/5 de X. Y el U2, recuerden que la integral de eso va a ser lo mismo que tener a 1/5 de X a la menos 5 por dx, que no es otra cosa que tener a 1/5 de X a la menos 6, a la menos 6, a la menos 6, o a la No, menos eso 4. suma. A la menos 4. A la menos 4 sobre menos 4. Listo, entonces esto va a ser igual a menos 1/20 de X a la 4. Así. ¿Cierto? O sea que qué regaño me metieron por ahí. Casi salgo corriendo. Mentira, no. 1 es igual a menos 1/5 de X. Y U2 entonces va a ser igual a menos 1/20 de X a la 4. O sea que el YP no va a ser otra cosa que tener a menos 1/5 de X por 1, que es el Y1, más, no menos, el U2, que es menos 1 sobre 20 por X a la 4, por X a la 5, que es ¿si es X a la 5? Sí, la otra solución, sí, es eso. Y entonces esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a menos 1/5 de X menos 1/20 de X, ¿cierto? Y esas dos las podemos sumar. Esto nos va a quedar 20 acá abajo. Acá nos va a quedar menos 4X. Acá nos va a quedar menos X, que va a ser igual a menos 1/4. Sí, ¿estoy haciendo eso bien o no? Díganme si no, me corrigen. Entonces esto me queda menos 1/4 de X. Yo no sé si eso soy bien. Menos 1/5, menos 1/20. Nos No, queda yo creo menos que le da 5. No, menos 5. Por eso, menos Multiplica. 5 sobre 20. Pero es que arriba Ah, puso ya, ya, 4. ya, 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 ya. Ay, ay. Yo sí decía, es que aquí hay algo raro, ¿cierto? Eh, yo qué es lo que estoy haciendo malo. Yo lo veía raro, yo lo veía raro. ¿Y por qué me está dando eso? Gracias, gracias, qué bueno. Y entonces nos va a quedar menos 6x sobre 20, que es lo mismo que tener a menos 3x sobre 10. ¿Listo?
Y esa es la solución del YP. Ese es el YP. No, profe, espéreme. Cuadra con calma. Hay que Hombre, la multiplicar el 1. mitad. El O 1. sea, 5 y por 4 me da 20. Y arriba también multiplico por 4. No, es el que está mal es usted. Yo sí esto lo estoy haciendo bien. No, yo le dije que eso daba menos 5 y usted puso a poner 5 menos X. Ok. Sí, por eso. Entonces, miren, acá abajo voy a poner el 20 porque es el Sí, sí. mínimo común denominador. Listo. ¿Cuánto le falta al 5 para estar en el 20? Pues 4. 5. Entonces, multiplico todo esto por 4 menos 4x menos. ¿Y por cuánto toca multiplicar al 20 para que me dé 20? Pues por 1. Entonces nos va menos x. ¿Listo? Entonces arriba nos va a dar menos 5x sobre 20, que al simplificarlo nos va a dar menos un cuarto de x. O sea que sí está bien. Eso. ¿Listo? Sí. Listo, ok. Gracias. No, el error era mío, pero porque estaba ahí como dudando de la cosa, pero ahí está. Entonces el YP es eso. O sea que la solución general va a ser igual a ¿quién? A C1 por x a la 0, que va a ser 1, más C2 por x a la 5, menos un cuarto de x. Esa es la solución a esa ecuación que acabo de escribir allá arriba. Y esa sería, ahí estaría la posible solución. Entonces, traté de diseñar la clase o de poner la clase, toda la clase, la traté de poner donde viéramos cómo la solución, pues de cómo se debe considerar la solución. Después lo que hice fue mostrar cómo se escriben las posibles diferentes soluciones. Después hice algo donde no era un polinomio cuadrático, sino un polinomio un poquitico más alto. Y después, pues lo que traté de hacer fue de solucionar ecuaciones no homogéneas. En una la puse con una ecuación no homogénea donde se resolviera pues haciendo variación de parámetros, y en la segunda lo que les quería mostrar es que podría suceder que la ecuación no estuviera mostrada como una ecuación de Cauchy-Euler y entonces que uno la tuviera que convertir allá. Hay que tener cuidado porque no siempre podemos hacer eso, ¿cierto? Si yo tuviera, por ejemplo, miren lo que había allá, pero si yo hubiera tenido acá esto así, pongámosle acá, por ejemplo, un 7x, ¿hubiera podido hacer la ecuación por Cauchy-Euler? Díganme ustedes si es posible o no. Pregunta del quiz. ¿Se puede hacer esta ecuación diferencial por Cauchy-Euler? ¿Sí o no? Ni Si la idea. multiplica por X. La multiplico por x, la voy a multiplicar por x. Entonces esto me va a dar x a la 2 por y2' menos 5x por y es igual a 7x al cuadrado. ¿Es una ecuación de Cauchy-Euler? ¿Sí o no? Pilas pues con lo que están viendo. Si es Cauchy-Euler o no es Cauchy-Euler. Porque en la identificación de que sea Cauchy-Euler está el poderlo hacer. No es Cauchy-Euler. ¿Por qué no es Cauchy-Euler? ¿Por qué no es? Vamos a escribir por acá. No es Cauchy-Euler. ¿Por qué no es Cauchy-Euler? Porque recuerden que el que acompaña a la segunda derivada es un x al cuadrado, que el que acompaña, pongámosle acá la a, que el que acompaña a la primera derivada tiene que ser un x, y que el otro término que está ahí tiene que ser independiente de la x, y esto va a ser igual a cualquier g de x. Entonces, miren, este que está acá no es la primera derivada, y como no es la primera derivada, no puede estar acompañado de un x. Y acá, noten que este está acompañado de x, o sea que no es Cauchy-Euler. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Que entonces la cosa Sí, no es señor. tan simple. Si uno no identifica esas cosas, pues comete el error de ir a resolver algo por Cauchy-Euler, sabiendo que no se puede hacer por ese método. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ustedes estén resolviendo estas ecuaciones, porque tiene que tener el estilo de una Cauchy-Euler, o si no, entonces la cosa estaría mal. ¿Listo? ¿Estamos con eso, muchachos? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, quejas, amenazas, domicilio? Ya estoy llevando domicilio, ya me conseguí el bolso de
de Rapid. No